A ver, imaginemos la siguiente escena por un momento. Un hombre de unos 50 años, de clase media, que de repente decide vender gran parte de las tierras que le dan de comer. Y con ese dinero, pues, no invierte en un negocio, ni arregla su casa, no. Compra libros. Exacto, compra montañas de libros de fantasía. Y luego se va al desván, saca una armadura oxidada de sus bisabuelos y claro, al ver que al casco le falta la pieza de la cara, la visera, decide fabricarse una. Pero de cartón. ¿De cartón sí sí? Y cuando se da cuenta de que el cartón no va a parar el golpe de una espada, hace algo que es, incomprensible. Decide no volver a probar ese casco por puro pánico a descubrir que su fantasía es mentira. Prefiere ir a la guerra con un trozo de papel en la cabeza antes que, que afrontar la realidad. Es que es una imagen que roza lo absurdo, totalmente. Pero a la vez es uno de los retratos más precisos, y yo diría que aterradores, de la mente humana que se han escrito jamás. Porque ese casco de cartón, fíjate, es la metáfora perfecta de cómo todos, en algún momento, nos hacemos trampas al solitario para proteger nuestras creencias. Totalmente de acuerdo. Y por eso, el análisis a fondo de hoy no va sobre literatura antigua en el sentido estricto. El objetivo es sumergirnos en los 3 primeros capítulos de Don Quijote de la Mancha, con el texto original de Miguel de Cervantes sobre la mesa, claro, para extraer algo muy, muy específico. Un mensaje que sigue súper vigente. Eso es. La misión de hoy, para quienes nos escuchan, es destilar cómo Cervantes utiliza la figura de este hidalgo que pierde la cabeza por completo para lanzarnos una advertencia brutal y atemporal, que es la necesidad imperiosa de luchar contra los idealismos ciegos y afrontar la cruda realidad. O sea, no estamos aquí para la típica anécdota de los molinos de viento. No, que va, que va. Vale, vamos a desgranar esto, porque los primeros compases del libro esconden un tratado psicológico fascinante sobre cómo construimos burbujas de autoengaño. Y yo estoy fascinada con esto. Y con razón, porque lo que hace Cervantes en estos primeros capítulos es básicamente diseccionar paso a paso la anatomía del fanatismo. A ver, tradicionalmente se enseña que esta novela es una parodia de los libros de caballerías. Claro, que eran los superventas de la época. Exacto. El equivalente del siglo XVI a, no sé, las grandes franquicias de superhéroes de hoy en día. Pero el genio de Cervantes va mucho más allá de la sátira literaria. Él se está burlando de cualquier narrativa que nos aleja del pragmatismo. Nos muestra el ciclo completo. El ciclo del aislamiento, ¿no? Sí, cómo una mente se aísla, cómo reescribe su entorno para no sufrir. Y al final, el daño real, tangible, que causa cuando intenta imponer esa ficción al resto del mundo. Madre mía, es que es tal cual. Y para entender ese choque violento contra el mundo, primero tenemos que entender ese aislamiento previo, porque el idealismo ciego no nace en medio de una plaza pública rodeado de gente, se gesta en la soledad. Totalmente. El texto nos presenta a Alonso Quijano, un hidalgo de complexión recia, seco de carnes, y Cervantes detalla su día a día de una forma súper terrenal. Dice que come olla con más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados. ¿Lentejas los viernes? Lentejas los viernes, sí. O sea, una vida rural, aburridísima, sin un solo sobresalto. Y en sus ratos libres este hombre empieza a leer. Pero a ver, no lee por pasar el rato, lee de una forma completamente obsesiva. Es una adicción. O sea, hoy en día lo catalogaríamos como un trastorno severo, sin duda. El texto especifica que Quijano olvida por completo administrar su hacienda, o ir de casa, abandona el mundo físico, literalmente. Se encierra en su cabeza. Eso es. Y ojo al tipo de literatura que consumía, que esto es clave. Cervantes menciona a Feliciano de Silva, que era un autor famosísimo por una prosa absolutamente barroca, laberíntica. Quijano se pasaba noches enteras sin dormir, dando vueltas en la cama, intentando descifrar frases como a ver si lo digo bien. ¡Uy, esa frase tiene tela! Sí, decía algo así como la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. O sea, un trabalenguas absoluto que no significa nada. Cero. Cero. Nada, no hay por dónde cogerlo. Cervantes se ríe diciendo que ni el mismísimo Aristóteles podría entender eso, aunque resucitara solo para intentarlo. Pero fíjate, aquí está el mecanismo psicológico importante. Quijano busca sentido en el caos. Al leer sin parar, sin apenas dormir, su cerebro literalmente colapsa. Se le secó el cerebro, como dice el texto. Tal cual. Y en ese colapso decide que esa ficción estructurada, donde los buenos son puramente buenos,
y la justicia siempre gana, pues que esa es la historia más cierta del mundo. Y claro, el siguiente paso lógico, una vez que asumes que esa es la realidad, es la creación de lo que hoy llamaríamos un avatar. Decide convertirse en caballero andante y obviamente necesita una identidad nueva. Claro, no puede ir por ahí llamándose Alonso Quijano. Exacto. Se tira 4 días enteros para ponerle un nombre épico a su caballo, que era un rocín viejo y en los huesos, al que llama Rocinante. Y luego se pasa 8 días enteros para bautizarse a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Es que es exactamente el mismo proceso de alguien que se crea un perfil idealizado en redes sociales o en un videojuego de rol, borrando todos sus defectos para diseñar una vida paralela perfecta. Es la construcción del alter ego, sí. Pero volvamos al momento de la armadura, porque yo estoy convencida de que es la clave de todo esto. El famoso episodio de la celada de cartón. Uf, lo fascinante aquí es cómo Cervantes ilustra el concepto de la disonancia cognitiva y la negación consciente. O sea, Quijote hace la visera de cartón. Para probar si es fuerte, saca su espada, le pega un tajo y evidentemente la hace pedazos en un segundo. Destruye el trabajo de toda una semana en un segundo. Sí, sí. Y entonces la vuelve a fabricar, le mete unas barras de hierro por dentro para darle más solidez. Pero esta vez, y aquí está el detalle brillante de Cervantes, decide no probarla. Claro, ni tocarla con la espada. Nada. Se conforma con declararla, y cito, celada finísima de encaje. Es un ejemplo perfecto de por qué no queremos poner a prueba nuestras creencias. Y es que me recuerda muchísimo a, por ejemplo, cuando alguien está atravesando unos problemas financieros gravísimos y simplemente deja que mirar el saldo de su cuenta del banco. Ojos que no ven. Exacto. Prefieren vivir con esa angustia constante de la incertidumbre antes que enfrentarse a la certeza matemática de que están en la ruina. El cerebro elige la ignorancia para protegerse del trauma. Y esa es la explicación neurológica exacta. Romper una creencia que es fundamental para ti causa un dolor psicológico real, o sea, medible. El cerebro de Quijote percibe que si ese casco de cartón se vuelve a romper, toda su nueva identidad, su propósito vital que acaba de descubrir, se desmorona al instante. Volvería a ser el viejo aburrido comiendo lentejas los viernes. Exactamente. El idealismo extremo siempre exige ignorar las pruebas empíricas. Quijote sabe en el fondo que su casco es súper frágil, pero elige la fe ciega. El autoengaño se convierte en su estrategia de supervivencia emocional. Madre mía. Pero claro, a ver, construir la fantasía en tu habitación, a solas, es la parte fácil, entre comillas. El verdadero test de fuego de un delirio es qué pasa cuando sales por la puerta y obligas al mundo exterior a participar en él. Ahí es cuando empieza el conflicto. Claro. Y esto nos lleva a su primera salida. Es pleno mes de julio. Imaginemos el calor abrasador en mitad de la llanura manchega. Y al anochecer llega una venta. Una posada miserable, polvorienta, pero como su cerebro ya no admite datos reales que contradigan su narrativa, pues la venta tiene que ser un castillo, por narices. El filtro de la realidad está ya completamente alterado. Él ve la posada y en su cabeza percibe un castillo con 4 torres y chapiteles de plata. A la puerta hay 2 mujeres, descritas en el texto como del partido. Prostitutas, vamos. Sí, prostitutas que viajan con unos arrieros. Pues Quijote las mira y ve a 2 hermosas y nobles doncellas descansando en la puerta del castillo. Luego, un castrador de cerdos toca un cuerno de cañas para llamar a los animales, y Quijote interpreta que es un enano en lo alto de las almenas anunciando su llegada con una trompeta de plata. Ay, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Y te voy a plantear una objeción genuina a ver qué piensas. Cuando uno lee esta transformación del entorno, la verdad es que es muy fácil empatizar con Quijote. A ver, cuéntame. Pensemos en la España del siglo XVI. Pobreza extrema, desigualdad brutal, vidas durísimas. ¿Acaso no es un mecanismo de defensa completamente válido? O sea, si la realidad es una venta asquerosa, ¿qué tiene de malo ver un castillo? Además, fíjate cómo trata a estas 2 mujeres. Seguramente estaban acostumbradas a la rudeza, al maltrato, a que las despreciaran, y él las trata con una dignidad y un respeto caballeresco extremo. Les habla como si fueran reinas. Ya, entiendo por dónde vas. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué deberíamos condenar esta fantasía si, en este punto al menos, parece hacer el mundo un poquito más amable y poético? Pues mira, es un argumento superpoderoso, y es precisamente la trampa en la que caen muchísimos lectores con una visión más romántica.
Parece un delirio entrañable, casi terapéutico. Pero la respuesta que nos da Cervantes es implacable. Ah, ¿sí? Sí. Nos dice que la fantasía es peligrosa porque anula la capacidad de supervivencia básica del propio individuo. Y nos lo demuestra de una forma magistral en la escena de la cena. El texto no te deja acomodarte en esa idea de que la locura es inofensiva y bonita. Buf, es verdad. La logística de esa cena es un desastre absoluto. Es un cuadro. Quijote lleva atada la celada de cartón y hierro con unas cintas verdes. Y como no quiere cortar las cintas, se niega en rotundo a quitarse el casco. Se queda sentado a la mesa con esa especie de monstruosidad en la cabeza. ¡Qué agobio! La consecuencia directa es que no puede alimentarse por sí mismo. Literalmente, las mujeres le tienen que dar la comida metiéndosela en la boca, y lo que le dan es un bacalao mal remojado y peor cocido, y un pan negro, duro y lleno de mugre. Y para beber, el ventero, que es un señor gordo y pacífico al que Quijote ve como el ilustre alcaide del castillo, tiene que vaciar una caña y echarle el vino por un extremo mientras Quijote chupa por el otro. Es una estampa muy cómica, pero a la vez, si lo piensas, es increíblemente humillante. Y fíjate en la profundidad de la metáfora que hay detrás. Ese filtro mágico del que hablabas, que parecía tan poético, lo ha convertido en un ser completamente disfuncional. Le aísla físicamente del mundo. Pero lo más aterrador es lo que ingiere. ¿La comida en mal estado? Exacto. Quijote se empeña en llamar a ese bacalao rancio truchuela, comparándolo con la mejor ternera del mundo, y considera el pan mugriento como un manjar divino. Su idealismo le hace tragar basura con una sonrisa de satisfacción tremenda, convencido de que está degustando la excelencia. Claro, se está envenenando sin saberlo. Es una advertencia clarísima sobre cómo el fanatismo ideológico nos hace consumir narrativas tóxicas y dañinas, creyendo ciegamente que nos estamos alimentando de la verdad absoluta. O sea, es un trágala en toda regla. Tragamos veneno porque nosotros mismos le hemos puesto una etiqueta noble en nuestra mente. Qué fuerte. Y si la escena de la cena nos muestra ese coste funcional que tiene el autoengaño sobre uno mismo, la noche nos va a revelar algo mucho más oscuro, que es el coste que impone sobre los demás. Claro, porque su locura no se queda en él. Es expansiva. Necesita súbditos, necesita enemigos, necesita secundarios para su obra de teatro. Tal cual. El delirio no se sostiene en el vacío, necesita validación externa. Y esto culmina en esa necesidad absoluta que tiene de ser armado caballero. Según las normas de sus libros, no puede emprender ninguna aventura oficial sin pasar por esa ceremonia. Sí o sí. Así que se va, se arrodilla en mitad de la caballeriza ante el ventero y le ruega casi llorando que le conceda ese honor. Y el ventero me parece un personaje brillante. Es el típico pícaro andaluz que, bueno, capta la locura de su huésped al instante, pero decide seguirle la broma simplemente porque se aburre. Le sigue el rollo por puro entretenimiento. Totalmente. Le inventa una historia sobre cómo él también fue caballero en su juventud, mencionando los peores barrios y antros de ladrones de España como si fueran lugares de grandes gestas épicas. Pero en medio de toda esa farsa, el ventero aterriza de golpe el globo aerostático de Quijote con una pregunta puramente burocrática. Le pregunta que si lleva dinero. Es el choque frontal, a 200 por hora, entre el idealismo y la contabilidad. Quijote le responde, con una ingenuidad tremenda, que no lleva ni una blanca, porque en ninguna de las historias que ha leído se menciona jamás que los caballeros andantes pagaran por nada o llevaran dinero encima. Esa conversación me fascina, de verdad. Es el equivalente exacto a ciertos discursos modernos del éxito que vemos hoy en día. Pensemos en los falsos gurús o en estos influencers que te venden una narrativa de libertad financiera, viajes a Dubái y triunfo absoluto. La cultura del esfuerzo mal entendida, ¿no? Exacto. Te muestran la gloria y el heroísmo del emprendimiento, pero omiten de forma sistemática quién hace el trabajo sucio, quién paga los impuestos a fin de mes, quién limpia la casa. O sea, te venden la épica y te esconden la logística debajo de la alfombra. Y el ventero le da una lección de sentido común que es brutal. Le dice algo así como, a ver, que los libros no lo digan no significa que no lo llevaran. Era tan sumamente obvio que necesitaban dinero y camisas limpias que los autores ni se molestaron en escribirlo. Si conectamos esto con la perspectiva general de la obra, vemos a Cervantes denunciando cómo los idealismos puros y tóxicos siempre desprecian lo terrenal. Lo práctico y lo cotidiano les parece vulgar. Les molesta la realidad, básicamente. Sí, pero al ignorar esa realidad, la fantasía pierde sus frenos éticos y no tarda nada en volverse destructiva.
Y la prueba definitiva de esto es lo que ocurre durante la famosa vela de las armas. Uf, la que lía en el corral. La que Lee es pequeña, sí. Porque, a ver, Quijote saca su armadura al corral y la pone sobre una pila de piedra junto al pozo, para vigilarla bajo la luz de la luna toda la noche. Es una imagen muy solemne en su mente. Pero la venta es un lugar de trabajo. Es un área de servicio de la época. Exacto. Y la noche avanza, y aparecen los arrieros, que son hombres que llevan todo el puñetero día transportando mercancías de un lado a otro. Están exhaustos y lo único que quieren es sacar un poco de agua del pozo para dar de beber a sus animales. Y para hacerlo, pues apartan las armas de Quijote. Una acción puramente pragmática. Pero claro, el cerebro de Quijote ya no puede procesar el pragmatismo. Su narrativa heroica está pidiendo a gritos un clímax. Para que él sea un gran caballero, la persona que toca sus armas no puede ser un simple trabajador sediento y cansado. Tiene que ser un, entre comillas, atrevido caballero cometiendo una afrenta imperdonable a su honor. Y la reacción que tiene es completamente desproporcionada. Levanta la lanza con las dos manos y le da un golpe en la cabeza al primer arriero que lo deja medio muerto en el suelo. Y cuando un segundo arriero se acerca al pozo sin saber qué ha pasado, Quijote le abre la cabeza literal, como dice el texto, en 3 o 4 pedazos. O sea, pasa de la comedia ridícula de la cena a un estallido de violencia sanguinaria. Una brutalidad. El resto de la gente de la venta, lógicamente, entra en pánico y empieza a tirarle piedras desde lejos para intentar detenerlo. Y yo me pregunto, ¿por qué Cervantes decide inyectar este nivel de violencia física tan explícita justo después de habernos hecho reír tanto? Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre la psicología de las cruzadas morales. Cervantes nos advierte de que cualquier ideología que fuerza al mundo a encajar en un guión predeterminado, al final inevitablemente acaba generando víctimas reales. Necesita culpables. Exacto. Quijote necesitaba un enemigo urgentemente para validar su identidad. Y si no hay un dragón o un gigante disponible en el aparcamiento de la venta, pues el cerebro convierte a un simple trabajador cansado en el monstruo a abatir. Es el daño colateral de las fantasías extremas. Terminan justificando la violencia contra personas reales que simplemente pasaban por allí, intentando vivir sus vidas, todo en nombre de un ideal superior. Es sobrecogedor, la verdad. Como tu narrativa personal necesita épica, pues transformas al repartidor, a tu vecino o al que simplemente piensa diferente a ti en una amenaza existencial para poder atacarle y sentirte el héroe de la película. Es una radiografía perfecta de la polarización que vemos a diario. Totalmente. Y el caos en la venta llega a tal punto que el ventero, claro, decide cortar por lo sano. Se asusta de la violencia, se da cuenta de que las bromas tienen consecuencias muy graves y decide acelerar la ceremonia para que ese lunático se vaya por la puerta lo antes posible. Y la resolución de esa ceremonia es increíble. Es la victoria absoluta, irónica y humillante de la burocracia sobre el romanticismo. El ventero no va a buscar una Biblia ni un libro de leyes caballerescos encuadernado en oro. Va a buscar el libro donde anota la paja y la cebada que consumen las mulas de sus clientes. Un libro de contabilidad agrícola. Es que me parece un detalle magistral. Es lo más antiépico que hay. Se acerca a Quijote fingiendo leer una oración sagrada, murmurando así entre dientes cualquier tontería, le da un coscorrón en el cuello y luego le pega un fuerte golpe en la espalda con la propia espada de Quijote. Como dándole el espaldarazo oficial. Sí, sí. Y la ceremonia termina con las dos mujeres, las prostitutas, ciñéndole la espada y poniéndole la espuela, teniendo que morderse los labios hasta hacerse sangre para no estallar a carcajadas allí mismo. Y Quijote, en su delirio absoluto, les pregunta sus nombres. Al enterarse de que son hijas de un remendón y un molinero, las eleva automáticamente a la nobleza y les pide por favor que se llamen Doña Tolosa y Doña Molinera. ¡Qué barbaridad! Y con el amanecer, Quijote por fin abandona la venta. Se va inmensamente feliz, convencido de que ya es un caballero andante oficial con todos los honores. Deja atrás a 2 hombres con la cabeza rota en el suelo, no ha pagado ni un céntimo por su estancia, porque, bueno, los caballeros no pagan, y lleva el estómago lleno de comida rancia. Pero en su mente la fantasía ha triunfado. Es un cierre brillante para esta primera salida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos el recorrido completo que nos ha propuesto Cervantes en apenas 3 capítulos, vemos una progresión psicológica impecable.
Comienza con el aislamiento, ¿no? Te encierras en tu propia mente consumiendo información que solo refuerza tus propios sesgos. Ese sería el primer paso. El segundo paso es la distorsión del entorno. Ese idealismo ciego te obliga a reescribir la realidad para que encaje en el relato que te has montado. Transformas ventas en castillos, comes pan mugriento como si fuera un manjar, y esto te hace completamente disfuncional y ciego a tus propias carencias vitales. Y el tercer paso, el inevitable final de este proceso, es la colisión frontal contra el resto del mundo. El momento en el que tu delirio choca contra las necesidades reales de los demás, generando un conflicto tremendo y a menudo violencia contra gente que solo intentaba sacar agua de un pozo. Y la gran ironía final es que la realidad, de una forma u otra, siempre gana. Siempre. Aunque sea en forma de un ventero con un libro de cuentas de cebada apuntando lo que debes. Exacto. Es una clase magistral sobre la condición humana. Hay que entender que Cervantes no odiaba los ideales en absoluto. Él fue soldado, luchó por ideales. Lo que despreciaba era la arrogancia de quienes creen que sus ideales están por encima de la humanidad compartida y del sentido común básico. Pues creo que ahí reside el verdadero impacto de esta lectura. Es facilísimo, pero muy fácil, reírse de Alonso Quijano desde la distancia temporal que tenemos. Nos parece ridículo aferrado a su yelmo de cartón. Pero la función de este análisis a fondo no es mirar al pasado y sentirnos superiores, sino usar esta obra inmensa como un espejo para nosotros hoy. Totalmente de acuerdo. En una época como la nuestra, que está dominada por los algoritmos, las cámaras de eco digitales, donde todo el mundo tiene su realidad a la carta, quiero dejar a nuestra audiencia con una pregunta que creo que es bastante incómoda. A ver. ¿Cuál es nuestra propia celada de cartón? O sea, ¿qué creencia profunda sobre nosotros mismos, sobre nuestra carrera o sobre nuestro bando ideológico nos negamos rotundamente a poner a prueba empírica por puro pánico a descubrir que es mentira? Esa pregunta tiene tela. Pues sí, quizá si miramos muy de cerca, descubramos que todos cabalgamos un poco sobre Rocinante sin darnos cuenta, exigiendo a gritos al mundo que nos trate como caballeros cuando solo llevamos cartón en la cabeza. Os animamos a reflexionar sobre ello, a cuestionar vuestras propias certezas y, sobre todo, a seguir explorando con curiosidad lo que se esconde detrás de las apariencias. Nos vemos en el próximo Análisis a Fondo.